Bienvenidos a todos, bienvenidos de nuevo al programa. Soy Danny Haiphong. Como podéis ver, me acompañan el coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y ex jefe de gabinete de Colin Powell, el coronel Lawrence Wilkerson. Y también está con nosotros el ex analista de la CIA, Larry Johnson. Señores, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Oye, tengo muchas ganas. Una semana sin Haiphong es como, no sé, como una semana sin pan. Bueno, me alegra que este programa te dé tanta vida, Larry. Y a ti también, coronel Wilkerson. Muy bien, todo el mundo, dadle al botón de me gusta, que eso le da vida al directo y lo impulsa en el algoritmo. Y vamos a empezar con las últimas novedades. Primero, tenemos a Irán, y puedo empezar contigo, Larry. Irán ha anunciado que como seguimiento, dijeron que no habían terminado con los ataques contra las fuerzas estadounidenses responsables de los bombardeos en la isla de Qeshm en los últimos días. Irán afirma que atacó y alcanzó a un destructor estadounidense en el Golfo de Omán, y que ese buque era un centro de mando y control para las operaciones contra la navegación comercial. Además, hay nuevas imágenes por satélite que muestran que los ataques que Irán llevó a cabo contra fuerzas y activos estadounidenses en Kuwait y Bahrein causaron muchos más daños de lo que se había informado antes. CENTCOM ni siquiera lo admite. CENTCOM no reconoce nada de esto. Pero aquí tenemos una imagen por satélite, publicada por el Tehran Times. Muestran lo que sería un refugio para drones en la base aérea de Ali al-Salem, en Kuwait. Hay un gran cráter justo donde antes estaba ese refugio. Desaparecido. Totalmente desaparecido. Sí, completamente. Pero bueno, caballeros, Larry, te paso la palabra. Trump ha estado bastante callado, muy silencioso, sobre lo que ha ocurrido en los últimos días. Incluso ha dicho que no habrá ataques contra Irán, mientras no resulten heridos o muertos soldados estadounidenses. ¿Qué opinas de todo esto, sobre todo teniendo en cuenta que Irán está intensificando su represalia para intentar disuadir estos ataques continuos de Estados Unidos, que, al menos por ahora, parecen haberse detenido? ¿Qué piensas de esta situación? Trump cree que ahora tienen un arma nuclear y que están preparados para demostrarlo, lo que lo humillaría. Así que esto es el resultado de que Pepe Escobar y yo recibiéramos información hace, justo una semana. Y venía de una fuente pakistaní. Teníamos una descripción bastante detallada. Había un intermediario que estaba en contacto directo con esa fuente. Y por lo que se nos describió, teníamos la confianza de que la persona que proporcionaba esa información no era cualquiera. Ya sabes, sería alguien como el coronel Wilkerson informando sobre lo que estaba ocurriendo con Colin Powell. Alguien con ese nivel de acceso. Y el mensaje que se transmitió fue que tras los primeros ataques que Estados Unidos realizó la semana pasada contra petroleros iraníes, y después los bombardeos en la isla de Qeshm y en Bandar Abbas, además de la destrucción de 2 pequeñas lanchas rápidas de la Marina que causaron la muerte de 4 tripulantes, los iraníes estaban muy enfadados. Se reunieron, tomaron una decisión y enviaron al presidente Pezeshkian para comunicar esa decisión al primer ministro de Pakistán, un hombre llamado Sharif. Y por lo que sé, Pezeshkian habló con Sharif durante aproximadamente 1 hora y 47 minutos. Después he sabido, o confirmado, que esa conversación se llevó a cabo por una línea no segura, es decir, una línea abierta que podía ser escuchada, y lo fue. Y durante esa conversación, Pezeshkian, y recordemos, esto fue el jueves pasado, dijo: nosotros los iraníes hemos decidido que vamos a cortar las conversaciones con Estados Unidos. No vamos a mantener más contactos, especialmente sobre cuestiones nucleares.
No consideraremos ningún tipo de marco como el HOTSPOA ni ningún otro para resolver este asunto. Y vamos a hacer una explosión de demostración con un dispositivo nuclear para que Occidente sepa que tenemos uno. Esto se le comunicó a Sharif. Sharif creyó a Pezeshkian y luego contactó con el ministro de Exteriores Ishaq Dardi. Oye, esto es lo que tienes que ir a contarle a Marco Rubio. Así que ahora yo, ¿puedo demostrarlo? No he visto los informes de inteligencia, pero te aseguro que esa conversación entre Pezeshkian y Sharif fue interceptada por la NSA. Es posible que también la haya interceptado la CIA. La CIA tiene esas capacidades. Esa información se difundió en lo que yo diría que fue un cable urgente, algo así como, oye, tenemos información interesante aquí. Y lo confirmaron cuando Dar, el ministro de Exteriores de Pakistán, hizo la llamada telefónica a Marco Rubio. Así que vemos que justo cuando Rubio se entera de esto, de que Irán podría tener, o de que los pakistaníes creen que Irán tiene un arma nuclear, se nota un cambio completo en la actitud de Donald Trump, en la forma en que habla sobre Irán. Sabes, antes hablaba de la civilización india, de bombardearlos hasta el infierno, del ayatolá homosexual, y hacía comentarios escandalosos, durísimos. Pero luego ya ves, el martes de esta semana, hace solo 2 días, cuando Estados Unidos golpea un petrolero iraní con un misil Hellfire y después destruye un centro de comunicaciones en Qeshm, los iraníes responden de inmediato, atacan un barco estadounidense con un misil antibuque y luego arrasan literalmente en Kuwait, tanto la base aérea como la instalación del ejército. ¿Y qué dice Trump? Pues dice algo así como, alto el fuego no significa que no haya fuego, solo que es poco. Y entonces dices, vale, id a buscar a los extraterrestres que secuestraron al verdadero Donald Trump, porque este no es Donald Trump. Desde entonces ha estado completamente discreto. Y hoy, Pepe y yo, acabamos de colgar el teléfono hace un rato y nos hemos enterado de que según creen ahora los pakistaníes, déjame insistir, los pakistaníes lo creen, los que están implicados en esas negociaciones están cerca de lograr un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, en el que Donald Trump viajaría a Islamabad en algún momento de los próximos 30 días para firmar lo que se conocerá como el Acuerdo de Islamabad. Ahora hay un montón de problemas con eso, pero lo que quiero señalar es que eso es lo que creen los pakistaníes. Así es como ven la situación. Y todo depende de que Donald Trump logre contener a Israel, cosa que tanto Pepe como yo decimos, bueno, sí, yo no apostaría mucho por eso, pero adelante, si esa es tu esperanza. Y también de que Irán pueda empezar a recuperar dinero, no directamente los activos congelados, sino cobrando por todo lo demás. Así que, con todo ese contexto, hay mucho en juego, pero Trump, sin duda, creo que aquí han recibido una especie de toque de atención por parte de Irán en relación con Pakistán, porque si no, ¿cómo se explica el cambio total en el tono y en los comentarios de Trump sobre Irán? Bueno, Coronel Wilkerson, le pregunto a usted, ¿cuál es su valoración y qué opina al respecto? Bueno, déjame decirte algo. En cierto modo, creo que estoy de acuerdo con Larry, porque he oído lo mismo y estoy bastante seguro de que viene de fuentes parecidas. Pero déjame retroceder un poco y volver a lo que decías al principio sobre Kuwait. Esta mañana vi un video que al parecer mostraba, aunque es difícil saberlo porque las imágenes no son claras, que uno de los daños en Kuwait no fue causado por un ataque iraní. Quiero decir, ese ataque ocurrió, no hay duda de eso. Pero lo que pasó es que un sistema de defensa aérea suministrado por Estados Unidos disparó contra el misil iraní que se acercaba. Y el video mostraba el misil recorriendo una distancia muy corta, girando y cayendo justo de nuevo para impactar en un objetivo en Kuwait, causando bastantes daños, según ese video.
Así que, si era un video auténtico, parece que hicimos tanto daño a las instalaciones en Kuwait como Irán por culpa de ese misil de defensa aérea. Luego, lo segundo, vi un video que, según decían, había sido proporcionado por Irán. Después vi otro que supuestamente venía de Estados Unidos. No sé cómo lo hicieron, porque era desde prácticamente la misma perspectiva, es decir, desde tierra, mostrando el misil saliendo hacia lo que se suponía que era un buque de guerra estadounidense. De nuevo, no pude ver bien el perfil del buque para saber si era un destructor o qué era exactamente. Pero sí vi que el misil parecía impactar. Luego le pregunté a un amigo en el CENTCOM y me dijo, no, ningún impacto, no hemos recibido ningún golpe. Bueno, confío en eso más o menos lo mismo que en mi propia saliva, pero... Y luego, volviendo al punto de Larry, que es un punto mucho más importante, quiero explicarlo un poco más. Creo que tiene razón. Al menos los indicios apuntan a que tiene razón. Y creo que ahora mismo tenemos un problema serio con Netanyahu, porque siempre hemos tenido un problema con Netanyahu. Su dilema político actual, que parece que va a ser fatal para él, no se debe precisamente a que esté haciendo algo amable, generoso o humano. Es porque no está haciendo lo suficiente en Líbano, en Gaza, en Cisjordania y en otros lugares para satisfacer a ese 80% más o menos de la población judía que todavía quiere seguir haciendo lo que él hace e incluso hacerlo más, y está matando gente en Gaza todos los días. La Fundación Humanitaria de Gaza está ayudando de verdad. Tenemos informes de la ONU sobre eso. Así que ahora tenemos esta situación en la que Trump necesita que él se detenga en Líbano. Y hay informes que dicen que han conseguido una pausa. Pero luego tienes a los comandantes sobre el terreno en las fuerzas de defensa israelíes diciendo, ¿una pausa? Ni hablar. Seguimos adelante. Vamos hacia el Litani, creo que se llama. Es el segundo río. Vamos más allá del Litani. De hecho, ya estamos más allá del Litani. No vamos a retroceder hasta el Litani. No vamos a ir más atrás de lo necesario. Y en todas estas conversaciones, con las voces discordantes que están surgiendo, los únicos que están haciendo declaraciones son el gobierno libanés y el gobierno de Estados Unidos. Hezbollah no ha dicho nada. De hecho, el supuesto líder de Hezbollah ahora mismo ha dicho tonterías. Así que, ¿qué está pasando ahí? Creo que eso está ejerciendo una presión real sobre Donald Trump, porque una de las cosas que tiene que hacer para lograr algún tipo de acuerdo con Irán es contener a Netanyahu. Y Netanyahu no puede ser contenido, porque sería un suicidio para él, un suicidio político. Así que en ese sentido, volvemos a estar ante un dilema. Y solo quería hacer un comentario también sobre ese acuerdo que supuestamente se alcanzó ayer entre el Líbano e Israel. Sin Hezbollah. Claro, ese es el punto. Hezbollah no está en la mesa, así que están firmando todos esos acuerdos, pero al mismo tiempo esperan que Hezbollah entregue sus armas, cosa que no va a hacer, y que se retire al norte del río Litani. Eso no va a pasar. Pero el hecho de que la delegación libanesa se sentara con la delegación israelí y que llegaran a un acuerdo sobre algo tan delirante es, no diría que sorprendente, pero sí muy típico de lo que ha afectado a toda esta región durante años, que se permita semejante estupidez. Quiero decir, de verdad, esto es Hezbollah ahora mismo. Yo diría que están ganando la batalla táctica sobre el terreno. Israel domina en el aire, pero en tierra las tropas israelíes lo están pasando mal, y Hezbollah está causando bajas importantes entre los israelíes. Y no hay nada que los israelíes puedan hacer al respecto, salvo quejarse y lamentarse, pero no están cediendo. Sí, es muy interesante ver cómo se están desarrollando las cosas allí, porque en gran parte todo este asunto, Líbano y los otros frentes, pero sobre todo Líbano, que podríamos decir que es el más caliente, aunque Israel también está atacando Gaza y Palestina.
pero da la sensación de que gran parte de la presión viene de que Irán está marcando las condiciones. Claro, Israel no quiere aceptar ningún tipo de acuerdo, y Estados Unidos tampoco, que refleje las realidades sobre el terreno. Y bueno, quería mostrar esto rápidamente, antes de entrar en las reacciones de Donald Trump. He visto algunas cosas, Larry. Esta es una cuenta del gobierno kuwaití, y está compartiendo un video que, según ellos, muestra durante la represalia de Irán un dron iraní atacando la Terminal 1 del aeropuerto internacional. Bueno, Irán en realidad ha negado esto, y algunos dicen que, para empezar, ocurrió a plena luz del día. Además, resulta muy sospechoso que el dron sea negro y no del típico color blanco de los Shahed. Pero aún así, no está sugiriendo que esto sea algo generado, ¿verdad? Por Dios. Lo curioso es que incluso los intentos de presentar a Irán como un agresor acaban de alguna manera reforzando su posición. Y mucha gente ni siquiera se lo cree. Lo que estoy viendo es que hay muchísima desconfianza hacia cualquier cosa que venga de regímenes o medios vinculados al CENTCOM o algo por el estilo, porque llevan tanto tiempo diciendo que no pasa nada, que cuando por fin admiten que ocurre algo, es solo para demonizar a Irán y hacerlo parecer el agresor. Bueno, Coronel Wilkerson le envié, creo, ¿tuvo ocasión de leer ese correo que le reenvié? Sí, lo leí, sí lo hice. Pues le mandé, recibí un correo de un oficial del ejército de Estados Unidos recién retirado, graduado en West Point, que sirvió en el CENTCOM. Dios mío, coronel, quizá pueda darle su valoración como oficial que ha sido y responsable de tropas. A mí me pareció un desastre total en Tampa. Parte de la queja, creo, tenía que ver con el cambio de guerrilla a guerrilla y luego a Bradley Cooper. La actitud, ya sabes, guerrilla era como una especie de Patton de imitación. No creo que tuviera el genio de Patton y ni siquiera estoy seguro de que tuviera su saber estar. Patton podía ser bastante frío cuando hacía falta. Y luego llega Bradley Cooper. Este tipo, domina las reuniones del equipo, domina la mesa. Te lo imaginas perfectamente, golpeando los puños sobre la mesa y diciendo, tenemos que atraparlo, tenemos que atraparlo, tenemos que atraparlo. Y así todo el rato. Y entonces aparece Bradley Cooper, un oficial de guerra de superficie de la Marina. He conocido a muchos como él. Llenaban mis seminarios en Newport durante 2 años y medio. Y la verdad es bastante blandito. Se notó un poco ese carácter cuando intentó responder a las preguntas de Seth Moulton, de Massachusetts, y creo que también de Jason Crow, en el Congreso, cuando le estaban presionando sobre lo que estaba ocurriendo. Pero lo que de verdad me sorprendió de todo esto, y no se lo conté a Larry, es que tengo a otra persona que me está contando historias parecidas desde Langley, desde el Centro de Inteligencia Táctica de allí. Y además, otra persona me ha estado contando cosas sobre el Mando de Operaciones Especiales. Y más o menos coinciden en cuanto a la moral y en cómo se sienten con respecto a lo que están haciendo. Y la persona del Mando de Operaciones Especiales hablaba del hecho de que hay una mancha negra sobre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y en particular sobre las Fuerzas de Operaciones Especiales. Creo que me convenció de que estos ataques en el mar son exclusivamente de la SOF. Puede que haya algunos medios navales de superficie o aéreos implicados en recoger información y actuar sobre esa información al principio, ya sabes, ese tipo de cosas dentro del área de operaciones. Pero básicamente, las SOF están haciendo la mayor parte de esto. Las fuerzas de operaciones especiales son las que están llevando el peso de todo. Y hay bastante malestar, tanto en el alto mando, por así decirlo, en el cuartel general de operaciones especiales, como también en el responsable del área, el comandante del Mando Sur. Así que ahora mismo se está generando tensión, en parte por lo que algunos llaman la cuestión moral, otros la cuestión legal, o como se quiera ver.
Pero desde luego, no hay mucha gente contenta. Una persona llegó a decir, ¿cómo vamos a poner esto en nuestro estandarte? ¿Cómo vamos a presentarlo como una bandera de campaña? Una persona muerta, tendida en un barco, en el Pacífico o en el Caribe. Así que atícese inquietud en el ambiente. Me sorprendió un poco, porque estaba escuchando la otra versión, por así decirlo, la de la Fundación para la Libertad Religiosa en el Ejército. Allí mucha gente hablaba de cómo Hexet estaba llenando las filas, todos los niveles, con nacionalistas cristianos y demás, todos supuestamente de acuerdo con lo que está pasando. Pero por lo que oigo desde el otro lado, eso no es cierto. La moral está por los suelos. Y era de esperar ahora que llevamos, ¿qué? Más de 2 meses en esta llamada guerra de elección. Y ni siquiera hemos definido claramente cuál es la misión. Los que están sobre el terreno, los que están en el aire, quiero decir en el mar y todo eso, no tienen, bueno, había algunos soldados de infantería, pero no tienen una misión realmente clara. Y si no tienes una misión clara, entonces no tienes un propósito. Verás, una misión son en realidad 2 cosas: la tarea que hay que cumplir y el propósito por el que la cumples. Ellos no tienen ninguna de las 2, salvo en el caso de que tengan la tarea de atacar esa isla o de lanzar bombas ahí. Así que para ellos es confuso y lo refleja. Y creo ese cable que recibió Larry o ese correo electrónico que llegó refleja de eso. Sí, bueno, desde luego, en cuanto a la misión, da la sensación de que ahora Irán está diciendo que esto ha pasado de ser una guerra abierta de agresión a una guerra híbrida. Pero claro, ese es un concepto difícil de asumir para quienes tienen que estar ahí fuera, soportando un calor extremo en el Golfo Pérsico y permaneciendo allí todo el tiempo que haga falta. Sí. Cuando estás bajo las bombas, da un poco igual si te están cayendo encima. Y una persona me dijo, bueno, nuestra misión es lanzar bombas. Ya, sí. ¿Y con qué propósito? ¿Matar gente? ¿Ese es el objetivo? No, es para que cedan, pues no está funcionando. No. Y Donald Trump, solo quiero mostrar tus comentarios. El tono tan distinto que ha estado mostrando desde entonces, casi como si estuviera en una especie de parálisis de acción. Sí. Torcido, por así decirlo. Esto fue justo después de los ataques en Kuwait, antes de que Irán dijera que también había atacado a la Marina de Estados Unidos. Fue en ese momento cuando un periodista le preguntó qué quería decir exactamente. Señor presidente, teniendo en cuenta los ataques de Irán contra Kuwait, el más reciente de ellos, ¿sigue en pie el alto el fuego con Irán? Bueno, ya sabes, todo tiene una razón. Les dimos bastante fuerte la noche anterior y también anoche. Y alguien me explicó y yo dije, de acuerdo, pues hagámoslo. Pero ya les habíamos estado golpeando bastante. Así que hay una razón para ciertas cosas. Y normalmente hay una razón para eso. Uf, el vídeo es terrible. No sé qué está pasando con ese vídeo. ¿Lo has oído? Les hemos estado dando bastante fuerte un poco. Sí, básicamente dijo que estaban respondiendo, que habían sido un poco provocados. No sé qué pasó con ese video. Pero aquí hay otro, en el que le preguntaron cuál es ahora la definición de alto el fuego. Después de todo lo que ha pasado, esto fue lo que dijo. ¿Cómo defines un alto el fuego? ¿Cómo defines un alto el fuego? Más o menos así es. Es una parte diferente del mundo. Ya sabes, yo diría que en esa zona un alto el fuego significa que se dispara de una poco más moderada. Sí, dije que ese fue su momento a la princesa prometida, con Mandy Patinkin, cuando Sean no para de decir inconcebible. Y al final, Mandy Patinkin le responde,
No creo que esa palabra signifique lo que tú crees que significa. No, señor presidente. Alto el fuego significa eso. Alto dejar de disparar. Quiero decir, soy instructor de tiro. Y cuando tengo a los alumnos en la línea de fuego, si digo alto el fuego, no quiero oír a alguien decir, solo voy a hacer un disparo más. No, se deja de disparar. Eso es lo que significa. Pero lo interesante de esos dos fragmentos, y bueno, escuché que Gorka Mastin dice, es irresponsable que Larry y Pepe digan que Irán tiene un arma nuclear. Oye, es como, cállate de una vez, ¿vale? Estamos informando de lo que se está diciendo. Si no quieres oír lo que se está diciendo, pues mete la cabeza bajo tierra. Pero esto es lo que se está diciendo. Y estamos viendo una reacción de Donald Trump que al parecer cree que es cierto. Y tengo confirmación de eso por parte de Robert Barnes, exabogado de Trump, que sí tiene fuentes en la Casa Blanca, y me dijo, lo que habéis informado es exactamente correcto. Trump ahora cree que Irán tiene un arma nuclear. Antes sabía que no la tenía, pero usaba ese argumento para decir, vamos a presionarlos un poco. Ahora que cree que la tienen, es como si estuvieras ahí con una mano amenazando a alguien y de repente te das cuenta de que esa persona tiene una pistola. En ese momento, te echas atrás con las amenazas. Y eso es lo que estamos viendo. Trump está rebajando las amenazas porque ahora cree, ¿y sé yo si Irán tiene un arma nuclear? No, no lo sé. No afirmo que la tenga, tampoco que no la tenga. Lo que sí digo es que una fuente que considero muy creíble, con acceso a información, cree que sí. Así que ya sabes, esto es como bienvenido al mundo de la inteligencia, donde nada es blanco o negro, y no hay carteles luminosos que te digan cuál es la verdad. Puede ser un auténtico laberinto de espejos. Lo único que sé es lo que estoy observando. Los iraníes afirman que tienen un arma nuclear, los pakistaníes creen que la tienen. Y Donald Trump está actuando como si Irán ya tuviera una bomba nuclear y está siendo extremadamente cauteloso. Sí. Bueno, hemos visto que incluso los ataques limitados contra Irán se han ido reduciendo con el tiempo desde que todo esto empezó. Y algunos podrían decir que eso se debe simplemente a limitaciones militares de Estados Unidos, además del hecho de que Irán tiene la capacidad de responder cada vez con más fuerza. Puede que no sea el camino que Estados Unidos quiera seguir ahora mismo. Pero, Coronel Wilkerson, quiero decir, ¿qué opina de los comentarios de Trump y de este punto más amplio de que, sí, parece que Irán está construyendo un sistema de disuasión a largo plazo bastante eficaz? Porque, a corto plazo, no se puede impedir que Estados Unidos e Israel hagan lo que los belicistas saben hacer mejor. Pero a largo plazo, da la sensación de que Irán está desarrollando un verdadero paquete de disuasión, por así decirlo. ¿Verdad? Bueno, si lo miras con lógica y te preguntas, ¿quién tiene 5.889 ojivas nucleares repartidas por todo el mundo? ¿Y quién tiene quizá una o dos? Quiero decir, ¿es esto realmente un cambio en el equilibrio de poder? Un cambio significativo en ese equilibrio. Y créeme, me he hecho la misma pregunta sobre Corea del Norte, aunque ahora, por lo que me dicen, tienen unas 50 o 55 bombas. Pero aún así, están enormemente superados en número. Y no hablo solo de la disuasión en el sentido tradicional, sino de algo más simple. Si tú tienes una o dos y yo tengo más de 5.000, ¿quién tiene la ventaja? ¿La tienes tú, militarmente hablando, o la tengo yo? Así que te reto a que uses esa arma nuclear. Ahora, si avanzamos un poco con esa lógica y miramos lo que supondría un arma nuclear en manos de Irán, probada en el Dasht e-Kavir o donde sea, y de forma muy visible, ¿qué efecto tendría eso sobre Israel? Ni siquiera usada contra Israel todavía. Esa es la verdadera ecuación aquí. Y entonces la pregunta pasa a ser, ¿qué significa eso para Donald Trump? ¿Y qué significa para Bibi y la relación entre ambos? En especial con esa relación que muy pronto podría ser que él pierda las elecciones aquí y probablemente deje a Trump frente a un liderazgo aún peor y a Bibi en la cárcel.
¿A dónde iría Donald entonces? Quiero decir, no creo que el hecho de que Irán tenga un arma nuclear, aunque en cierto modo podría alegrarme, porque es lo que deberían haber hecho desde el principio para evitar que esta guerra ocurriera, cambie realmente la situación tanto como podríamos pensar. Y no sé cuánto cambiará realmente la situación hasta que lo vea ocurrir, hasta que vea qué revela la situación política de Israel, qué significa eso para ellos y qué hacen para cambiar su rumbo. Porque aquí hay mucho más en juego. Y quizá, si miras a Arabia Saudí y su posición, puedes entender mejor a qué me refiero. Creo que hemos alejado a MBS para siempre de cualquier tipo de relación positiva con Israel, porque ellos no van a aceptar su condición de que exista un plan viable, de algún tipo, para cambiar la situación y dar un hogar a los palestinos en la región. Y tiene que ser una solución viable. Ahora bien, se nos olvida que Irán también está detrás de eso. Están muy implicados en ello. Los hutíes también están muy implicados. Así que hasta que salgamos de este contexto, Bibi, Trump, Bibi, los iraníes, los pakistaníes y todo lo demás, y empecemos a hablar en serio de los verdaderos problemas de esta región, no sé si un arma nuclear cambia tanto la ecuación. Desde luego la cambia para Israel, eso seguro. Pero no sé si la cambia tanto para nosotros, a menos que estemos tan ligados a Israel que vayamos a suicidarnos con ellos. Y hay un buen argumento en contra de eso. Ambor Bereitith. Dios Sir. Lo sé, Danny, suena cruel o incluso extraño, pero al fin y al cabo, el equilibrio de poder es el equilibrio de poder. Y de lo que estamos hablando aquí es del equilibrio de poder entre Israel e Irán. Ese es el equilibrio de poder realmente importante. No es el equilibrio de poder entre Estados Unidos e Irán. Que tengamos un presidente estúpido que empezó esta guerra y un ejército igual de estúpido que lo sigue, no lo justifica. No. Bueno, Larry, Netanyahu dijo que hubo toda esa disputa. Aún no hemos hablado de eso. La supuesta disputa, la llamada telefónica, todo encaja, creo, dentro de este panorama en el que supuestamente Trump llamó a Netanyahu maldito loco. Nadie te soporta. Nadie te va a querer después de todo esto si sigues por ese camino. Todo ese tipo de cosas. Sí, creo que nadie te va a querer. ¿Viste la respuesta de Bibi? Sí. Justo eso quería preguntarte, Larry. Si viste la respuesta de Bibi. ¿Cuál fue su respuesta? Una de ellas creo fue en Coworkers, o, bueno, puedes completar los detalles. Dijiste, tenemos diferencias tácticas. Sí, nos queremos de verdad. Nos queremos, pero tenemos diferencias tácticas. Como en una familia, dijo él, como en una familia. Exacto. A ver, la realidad es que si intentamos personalizar esto con Bibi Netanyahu como diciendo, oye, si nos deshacemos de Netanyahu, ¿se acaban todos los problemas? Pues no. La posición israelí respecto a los palestinos y los libaneses no va a cambiar. Quieren deshacerse de ellos, quieren quedarse con esa tierra, quieren controlarla. Ahora bien, unos más que otros, ya sabes, es bien cierto de colonos, los midrajíes, ese sector, los Ben Gvir, los Motrich y compañía. Sí, esos están muy radicalizados. Pero si Estados Unidos puede ejercer un control importante sobre lo que hace Israel, reteniendo la ayuda o retirando suministros, hasta ahora Trump no. Trump no ha mostrado disposición a hacerlo. Y eso es precisamente lo que le están pidiendo ahora en el marco de estas negociaciones en las que está implicado Pakistán, que ya sabes, hay que contener a Irán, quiero decir, a Israel. Y viste lo que pasó con Irán, ¿no? Después del 7 de abril firmaron el acuerdo inicial de alto el fuego con Estados Unidos, pero luego se quedaron a medio camino, diciendo no, primero hay que conseguir que Israel se detenga. Y con Israel, el 15 de abril, Estados Unidos supuestamente logró que pararan más o menos.
Pero al cabo de 3 o 4 semanas, Israel vuelve a lo mismo. Bombardea el sur del Líbano e incluso lanza ataques en Beirut. Así que en esta última ocasión los iraníes han sido muy claros. Hay que detener a Israel, que deje de bombardear Beirut. Si atacan Beirut, van a reanudar la guerra de misiles contra ellos. Hasta ahora Israel, al parecer Trump habló de eso con Bibi, y Bibi ha dado las órdenes correspondientes, y no están bombardeando el sur del Líbano. No sé cuánto tiempo durará eso. Pero en cuanto Israel deje de cumplirlo, entonces ya sabes que se prepare todo el mundo, porque Irán ha dejado muy claro que va a hacer que la parte norte de Israel sea inhabitable. Y según Haaretz, en su última edición online, hay gente dentro del ejército israelí que dijo, tonterías. Uno de ellos llegó a decir, estoy en el río Sahani y no pienso avanzar ni un centímetro más hacia el sur. Sí, también dijeron que iban a rendir el castillo, y otro punto estratégico más, no recuerdo cuál era. Pero justo después, en el siguiente artículo, decían, ni de broma lo haremos. Así que hay división dentro del ejército israelí sobre el terreno en Líbano, sobre si van o no a cumplir con este alto el fuego. Y si tomamos como referencia el historial anterior de Israel, Sí, a ver, el caso es que ahora mismo, por ejemplo, los pakistaníes creen que están a punto de conseguir que Putin y Trump vayan a Islamabad para firmar un acuerdo. Vale, pero un acuerdo no tiene ningún peso legal para Estados Unidos. No es una obligación, es más bien una promesa. Y como ya hemos visto, Donald Trump hizo saltar por los aires el JCPOA, que era un acuerdo, no un tratado. Si yo fuera Irán y dijera, mira, voy en serio, quiero poner fin a esta guerra con Estados Unidos, no podríamos implicarnos sin más. Necesitaríamos un tratado. Y un tratado implica que lo ratifique el Senado, que haya aprobación política, que tanto la opinión pública como los representantes electos apoyen el acuerdo. Así que ya no se trata solo de lo que Donald Trump sienta en un momento dado, sino de lo que la gente piense y quiera. Y eso de momento no lo van a conseguir. Lo que significa que cualquier acuerdo que se firme seguirá siendo muy, muy vulnerable y podría deshacerse en cualquier momento. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y no me imagino al Senado aprobando lo que acaba de aprobar la Cámara en relación con la Ley de Poderes de Guerra. No puedo imaginar que eso ocurra en el Senado. Incluso si consiguieran que algunos republicanos se sumaran, Trump haría lo mismo que hizo con la que aprobamos en ambas cámaras sobre Yemen, la guerra allí y nuestro apoyo a Arabia Saudí. La vetaría. Allá. Vale, veamos una cosa. Esto es lo que dijo Donald Trump en Truth Social sobre esa votación en la Cámara de Representantes sobre la Ley de Poderes de Guerra. Este asunto ya ha pasado varias veces por las cámaras del Congreso y ha sido rechazado varias veces. Pero ahora la Cámara lo ha aprobado, con el apoyo de algunos republicanos malos. Todos los demócratas, dijo Donald Trump ayer, en una votación sin sentido, para limitar mis poderes de guerra, justo en medio de mis negociaciones finales para poner fin a la guerra con la República Islámica de Irán. ¿Por qué haríais algo tan antipatriótico? Saben perfectamente en qué punto están las negociaciones. Los demócratas están impulsados por el síndrome de trastorno por Trump. Prefieren que nuestro país fracase antes que darme otra de mis muchas victorias. Los 4 republicanos, eso ya es otra historia, son unos exhibicionistas. Deberían avergonzarse de sí mismos. MAGA. Larry, yo pensaba que las negociaciones, pensaba que Irán no estaba hablando con Estados Unidos, pero Irán ha dicho que sí, que en realidad están en conversaciones con Estados Unidos. Sin embargo, Trump afirma que están al final. Y tú mencionabas esos acuerdos. ¿Hay algo ahí que pueda llevar a algo concluyente, Larry? Quiero decir, parece que todavía está muy lejos. Pero ¿qué opinas tú? ¿A qué te refieres con concluyente? ¿A qué cambiaría la situación?
a que Estados Unidos cambiaría su comportamiento. Así que vamos a separarlo. Estamos hablando de algo que vaya a sentar una base sólida para un acuerdo duradero, que finalmente lleve a la creación de un Estado palestino y al fin de la guerra entre Israel y los palestinos. En eso yo diría que no. Bien, ¿podrán, creando una excusa a corto plazo, permitir que Estados Unidos declare la victoria y se retire de Oriente Medio? Posiblemente. Y Dubái dijo, oye, ahora hemos garantizado que Irán no va a tener una bomba nuclear. Luego dijeron, bueno, estás diciendo que ahora sí la tienen. Pues podrían tenerla ya. Y como parte del acuerdo dijeron, de acuerdo, las entregamos. Van a quedar bajo supervisión de Rusia o de China. Y bueno, hasta que tengamos un tratado en vigor, vamos a mantener el derecho de poder recuperar o acceder a esos recursos si nos atacan de nuevo. Pero dentro de eso, hay que tener en cuenta las garantías de seguridad que Irán va a exigir. ¿Estarán los Estados Unidos dispuestos a respetar las supuestas demandas de Qatar y Arabia Saudí de que el país se retire de allí, cierre las bases y deje de operar desde esos lugares? Claro. Y detrás de todo esto, y esto es lo que de verdad me deja completamente desconcertado, está el impacto económico global de lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico. No hay ningún momento en la historia al que podamos señalar en el que un 20% o casi un 20%, algunos dicen que quizá un poco menos, del suministro mundial de petróleo haya quedado interrumpido. No está. Hemos reducido un 25% del suministro de gas natural licuado. Cortado, ya no existe. Un 35% de la urea y el azufre que se usan sobre todo para fertilizantes, pero también en otras aplicaciones industriales. Cortado. Y justo al norte de donde estoy, a unos 15 kilómetros, la empresa Mosaic Mining, muy grande en Tampa, una de las mayores productoras de fertilizantes de Estados Unidos. ¿Qué han hecho? Han reducido su producción a la mitad. En un momento en que los precios están por las nubes y podrían vender todo lo que produjeran, están reduciendo su producción a la mitad porque no tienen azufre. Y claro, al reducir la producción a la mitad, eso significa que están despidiendo gente. Y por último, el helio. ¿Quién lo diría? Antes del 28 de febrero, no tenía ni idea. Vaya, please stay. Vale, no estamos hablando de chupar globos, venga ya. Pero el papel que juega el helio en la producción de chips informáticos. A ver, ¿cuál es el gran impulso con el que Donald Trump espera rescatar la economía? La inteligencia artificial. ¿Y qué necesita la inteligencia artificial? Centros de datos. Además de la energía eléctrica necesaria para mantenerlos encendidos y funcionando, dentro de esos centros de datos hay algo llamado ordenadores. Y dentro de esos ordenadores hay algo llamado chips de datos, chips informáticos. Pues bien, la producción de esos chips está cayendo. Así que justo cuando la demanda de chips está creciendo, la oferta está bajando. Y esa diferencia provoca un enorme impacto en los precios. Tenemos básicamente una receta para la inflación global y la recesión global. Y por cierto, ayer se anunció que Canadá ya está oficialmente en recesión. Han tenido 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Vaya. Sí, bueno, Coronel Wilkerson, para continuar con eso, hay mucha gente que cree que todo esto, en gran parte, tiene que ver con que Estados Unidos quiere acaparar los mercados del petróleo. Pero lo que Larry está describiendo aquí es un desastre que surge precisamente de eso. Y normalmente en las crisis económicas y en las recesiones también, tenemos claro crecimiento negativo. Pero además se produce mucha concentración. Y me pregunto si usted cree que todo esto tiene que ver con que Estados Unidos como imperio intenta dominar y absorber los mercados energéticos. Pero ¿para qué fin? Quiero decir, ¿para qué fin? ¿A dónde lleva realmente eso, si es así? No lo creo. Puede que haya gente entre bastidores que piense que eso podría formar parte del asunto,
o que esté intentando hacerlo, o buscando la manera de conseguirlo. Pero creo que seguimos tan vinculados que es imposible hacerlo. Quizás se pueda en algunos nichos, pero no en general, como acaba de señalar Larry. Hay problemas en Florida, hay problemas en Iowa, hay problemas en el sur de California. Yo diría que hay problemas por todo el país. Pero en esos 3 lugares, en concreto, sé que los tenemos. Y los agricultores no están plantando sus cultivos, no esperan poder hacer nada. Las compañías de seguros y los agricultores asegurados no están recibiendo las ofertas para el seguro. Las cosas no pintan demasiado bien, y creo que eso acabaría afectando a toda la economía, en general, si llegáramos a la situación de la que hablaba Larry hace un momento. Si tuviéramos, por ejemplo, una recesión global, o peor aún, una depresión global. Y quiero volver a algo que, bueno, no es por echarme flores, pero mencioné en un discurso que di en el Club Nacional de Prensa hace ya muchísimos años. En aquel discurso dije, muy claramente, citando un informe del Estado Mayor Conjunto, el análisis que hicieron para el general George Catlett Marshall sobre lo que significaría hacer lo que hicimos en 1948, la partición y todo lo que vino después. Y ese informe, si cambia solo algunos términos, parece una descripción exacta de lo que está ocurriendo hoy. El título de mi intervención era ¿Es Israel un activo estratégico o una carga estratégica? Mi conclusión fue lo segundo, y de forma muy clara. Llego a esa conclusión porque, hagamos lo que hagamos con esta situación tan volátil en el suroeste de Asia, las palabras del ministro de Asuntos Exteriores de Omán resuenan en toda la región. El verdadero problema en la zona es Israel. Y hasta que no se haga algo al respecto, hasta que Israel no abra los ojos y esté dispuesto a aceptar una solución de un solo Estado, un Estado democrático que sea realmente democrático y reconozca a todos sus ciudadanos con una igualdad razonable, o alguna otra solución que sea viable, no vamos a resolver este problema. Y creo que va a empeorar, no a mejorar. Sí, ¿qué opinas de eso, Larry? No, estoy de acuerdo. Israel se ha convertido en una nación fuera de control. Sabes, lo hemos visto. El coronel Wilkerson y yo éramos mucho más jóvenes, allá por 1960. ¿Hubo un tiempo en que fuimos jóvenes? Sí, apenas lo recuerdo. Pero ya sabes, yo lo llamo la generación del Éxodo porque conocimos la historia del nacimiento de Israel a través de Paul Newman y Eva Marie Saint. No recuerdo el nombre de la actriz. Sí, Eva Marie Saint o algo así. Sí, y bueno, en parte fue una pieza de propaganda magistral, ¿no? Porque estaba diseñada para moldear una percepción de Israel y grabarla en la memoria de la gente. Y una de las tramas era sorprendente, porque en la reescritura de la película llegaron a hablar de, no recuerdo si era el Irgun o la banda de Stern, uno de los grupos terroristas en Israel. Creo que era el Irgun. Sí, era el Irgun. El hermano de uno de los protagonistas era un terrorista encarcelado, pero al final sale libre. No me te presenta como que no es un terrorista tan malo porque mata a esos árabes y a los británicos. Y de alguna manera se lo buscaron, pero aparece esta chica rubia, casi blanca, que se llama Karen. Es danesa, pero sobrevivió al Holocausto. Va a Israel, entra en un kibutz y se enamora de un hombre que había sido un Sonderkommando, uno de los que sacaban los cuerpos de las cámaras de gas. Y al final de la película, la asesinan. Ahora, estoy contando todo esto con detalle porque construye una historia, la del pequeño David, el pequeño Israel, luchando contra esos árabes gigantes, critique fuerte, como Goliat. Y así, toda una generación de gente de mi edad, un poco mayor, un poco más joven, fue moldeada por esa propaganda y acabó creyéndosela. Pero ahora, gracias a las redes sociales, que es una de las razones por las que se volvieron locos e intentaron cerrar TikTok, la gente está viendo a los israelíes matando bebés.
No son David, son Goliat, y un Goliat monstruoso además. Y están en una situación de relaciones públicas de la que no pueden recuperarse. No hay suficiente pintalabios en 1.000.000 de tubos para maquillar a este cerdo y hacerlo parecer atractivo. Ya han pasado ese punto, y ese es uno de los dilemas a los que se enfrentan ahora mismo. Esto es generacional. La próxima generación que está creciendo no se está alineando para decir, oye, apoyamos a Israel. No, está yendo justo en la dirección contraria. Así. Esto va a llevar mucho tiempo. Se irá abriendo paso poco a poco entre el público estadounidense. Puede que nos destruyamos antes de que tenga todo su efecto, pero tiene razón. Va a cambiar el mundo entero, y Bibi lo sabe. Por eso está tan desesperado por incluir esa sección 294, creo que es, en el proyecto de ley de la Cámara para la Ley de Autorización de la Defensa Nacional. Quiere meter algo ahí que consolide la relación, con poca supervisión, mientras aún pueda, porque sabe que eso se va a acabar. Bueno, no he investigado el tema a fondo, pero quizá vosotros dos podáis ayudarme a entender mejor esta idea que se está comentando últimamente sobre que Estados Unidos e Israel podrían fusionar sus ejércitos. A ver, yo soy muy crítico con el ejército estadounidense, por cómo se utiliza, por cómo se ejerce el poder, y por todas las críticas que vosotros mismos habéis planteado aquí en el programa. En cambio, el ejército de Israel es más bien una fuerza de tipo colonizador, casi mercenaria. No libra guerras más allá de esas campañas genocidas con las que intenta expandir sus fronteras en su zona de asentamientos, Líbano, Siria y, por supuesto, Palestina. Entonces, ¿de qué va exactamente todo esto de fusionar los ejércitos? Que empiece quien quiera. Bueno, yo lo veo como un intento de hacer exactamente lo que Bibi Netanyahu insinuó que iba a hacer, pero de una forma que resulte beneficiosa para Israel. Recordarás que decía algo así como, ya no os necesitamos, no necesitamos un nuevo memorando de entendimiento. Ese memorando, el MOU, debería renovarse en el año 2027, y el último acuerdo de 10 años garantiza unos $3.800 millones al año durante ese periodo. Pero vamos más allá de eso, mucho más allá, cuando se producen situaciones de inestabilidad como la que tienen ahora mismo. Lo que esto haría sería eliminar todo ese proceso, que al menos tiene cierta supervisión. Tiene supervisión bajo la ley Lehi y otras leyes que imponen restricciones al uso de equipo y armamento militar estadounidense en el extranjero, especialmente contra objetivos en los que no queremos que se utilicen, como mujeres y niños. Y aunque Blinken, Sullivan y Biden, Biden y su demencia, creo yo, probablemente Joe Biden habría hecho esto de todos modos, porque Israel es tan intocable que se salen con la suya en todo. Pero al menos había cierta visibilidad. ¿Por qué dejó Josh Paul el área de asuntos político-militares en el Departamento de Estado? Porque no estábamos aplicando las leyes. Pero al menos existía esa visibilidad de las leyes. Ahora, Rumsfeld intentó hacer algo parecido cuando era secretario de Defensa. Trató de conseguir que el Congreso aprobara transferir la autoridad presupuestaria que pertenecía al Departamento de Estado al Departamento de Defensa. El programa IMET era un buen ejemplo, el de Educación y Entrenamiento Militar Internacional. Querían decidir ellos quién recibía el IMET, no el Departamento de Estado. Pero cuando haces eso, cuando pones la supervisión de esas funciones en defensa, y mal denote la supervisión. No va a pasar, porque el Comité de Servicios Armados del Senado y el de la Cámara no van a ejercer supervisión. No quieren hacerlo. Les resulta demasiado complicado y además adoran a Israel. Así que lo que tenemos es una relación no solo entre Estados Unidos e Israel, que es pérfida, insidiosa, perniciosa y mortal. Y si a eso le añadimos a Lockheed Martin, Grumman, RTX, Boeing y a un montón de otras empresas, todo el proceso quedará perfectamente contaminado con cosas como el mantenimiento exclusivo y demás. Van a hacer una fortuna con esto, igual que la industria de defensa israelí.
Y el pueblo estadounidense no tendrá ninguna visibilidad sobre lo que ocurra. Y eso es precisamente lo que le gusta a Netanyahu, porque así no habrá publicidad sobre lo que pasa entre Israel y Estados Unidos. Sí va a salir adelante. Probablemente va a salir adelante. Hablé con los compañeros de aquí, con el grupo de Josh Paul hace un par de días, y también con algunos otros de la campaña del presupuesto del Pentágono, varios más. Y probablemente va a aprobarse en ambas cámaras. Uno de los problemas que esto podría plantear, Larry, porque gran parte de todo esto parece centrarse en la tecnología, es esa especie de fusión, sobre todo teniendo en cuenta cómo funciona ahora el ejército estadounidense y su jefe, podríamos decir, Pete Hegseth, muy obsesionado con la inteligencia artificial y con un tipo de guerra de alta tecnología. Pero, ¿qué tipo de problemas plantea esto? Si es que plantea alguno. Bueno, yo diría que eso no necesariamente propone ninguna solución. Unirse a las evaluaciones conjuntas entre Estados Unidos e Israel sobre investigación, desarrollo y pruebas de las llamadas tecnologías avanzadas. Bueno, ambos países tienen un historial comprobado de producir tecnología militar carísima que no funciona, ¿vale? Así que tanto si hablamos del Patriot, del THAAD o del sistema Honda de David, ya sabes, fabrican estos sistemas que sinceramente no funcionan o son muy caros y no sirven contra misiles balísticos. Luego hablan de coproducción, de licencias, de asociaciones industriales. En fin, no veo que eso suponga, digamos, un cambio enorme respecto a lo que ya tenemos. Eso de hecho ya está ocurriendo. Y de nuevo, no estoy seguro de que esto vaya a será más beneficioso para Israel que para Estados Unidos. Creo que la verdadera preocupación tiene que ver con lo que llaman integración de redes y fusión de datos, que permite compartir redes de datos militares. Eso ya entra en el terreno de la inteligencia. Pero por mi experiencia, aunque los israelíes siempre quieren saber qué tenemos, porque asumen, y con razón, al menos desde el lado de la CIA, que la CIA oculta y guarda información frente a Israel, la realidad es que en lo que respecta a los países de Oriente Medio, Siria, Turquía, Jordania, Irak, incluso Irán y Arabia Saudí, los israelíes tienen una información mucho más sólida y no necesariamente más precisa, pero sí una inteligencia mucho más completa. Y si miras quién usa qué, es Estados Unidos quien utiliza la inteligencia israelí, no al revés. Lo sé, y para ilustrarlo, cuando John Brennan era jefe de estación en Arabia Saudí, allá por 1995, creo que fue el año en que explotaron las Torres Khobar, donde murieron varios militares estadounidenses y también saudíes. El jefe de base, un viejo amigo mío, me contó después que tenían sospechas. Aunque más tarde se culpó a Irán, no fue Irán, fue Al-Qaeda. La razón era que John Brennan había impuesto restricciones a los oficiales de la CIA para que no pudieran intentar reclutar fuentes ni obtener información sobre la red de Bin Laden. En resumen, por eso digo que Estados Unidos, en cierto modo, se ha atado de manos y se ha vuelto vulnerable. Israel nos entrega información de inteligencia completamente manipulada para llevarnos a una conclusión determinada. Ese es el verdadero peligro. Pero además, como señaló correctamente el coronel Wilkerson, al incluirlo dentro de este paquete de ayuda militar, tal y como lo están planteando, se elimina cualquier posibilidad de hacer una evaluación, un análisis o un seguimiento que permita detectar corrupción u otras ineficiencias. Así que una vez más, esto es otra señal de que el gobierno estadounidense está cautivo de la red sionista. Sí, coronel Wilkerson, ¿algún comentario final? Colonel Wilkerson, any final thoughts? No, creo que estamos en un problema muy serio con esta guerra. Y creo que en los próximos 6 meses, más o menos, vamos a ver realmente en qué tipo de problema estamos metidos.
Y creo que eso se va a reflejar de forma especialmente dramática y peligrosa en el plano económico. Sí, bueno, Michael, Trump tiene que moverse, tiene que salir de eso y tiene que plantar cara si es posible. Sí, salir de eso. Michael Morandian 4513 ha dicho: ¿sería posible preguntar al coronel qué pueden hacer los ciudadanos respecto al proyecto de ley sobre la cooperación militar entre Estados Unidos e Israel, del que acabamos de hablar bastante a fondo? Solo tienes que buscar en Google. No recuerdo el nombre del PAC. Es un PAC anti-AIPAC que ha puesto en marcha Josh Paul. Te lo puedo enviar si quieres. Pero vamos, con que busques Josh Paul en Google te saldrá, porque es él quien lo dirige. En fin, tienen toda una campaña en marcha, una campaña completa, intentando contrarrestar esto, o al menos dar suficiente visibilidad al pueblo estadounidense para que entienda en qué se está metiendo. Sí, perfecto. Hazlo, sin duda. Puedo compartirlo. En los años 90 trabajé para Boeing, dice Empire. Estábamos en el área de aviónica del F-15. Boeing construyó 25 F-15 para Israel, el modelo F-15E. Era idéntico en todas sus capacidades, incluida la nuclear, al F-15E estadounidense. Y eso es todo, amigos. Quiero dar las gracias a Larry Johnson y al coronel Lawrence Wilkerson por acompañarme hoy. Siempre es un gran programa cuando ellos vienen. Mañana volveré a la 1 de la tarde, hora del este, con Andrei Martyanov, así que no os lo perdáis. 5 de junio, a la 1 de la tarde, hora del este. Dadle al botón de me gusta antes de iros. El blog de Larry Johnson, Sonar21, está en la descripción del vídeo más abajo. Dadle al me gusta, que eso ayuda a impulsar el programa, y también encontraréis en la descripción todas las formas de apoyar el canal. Larry, coronel Wilkerson, ¿alguna palabra final de despedida? Gracias. Sí. Aguanta, Danny. Aquí seguimos, aquí seguimos. Estamos todos juntos en esto, todos. Muy bien, nos vemos mañana, a la 1 de la tarde, hora del este, el 5 de junio. Andrei Martyanov. Nos vemos entonces. Adiós.